bien en Zacatecas y pensaba que le iba a ir bien allá más arriba. Entonces, otro problema. Santana pensó que si le iba bien en Texas, le iba a ir bien en México. Después regresó, iba y venía. Hay un libro muy interesante que le recomiendo, se llama El seductor a la patria. Bueno, con las ventas incontroladas de tierras. Los tejanos que vieron las tropas mexicanas la oportunidad para aprovecharse de sus intereses separatistas. ¿Síguele? Causas. Aquí encontramos una serie de intereses de especulación de tierras, la inseguridad política existente, los cambios de nación y proyectos, y todavía en una región que continuamente nos quejamos de que a lo único que le importa al centro, a la Ciudad de México, es a las gentes que viven en los alrededores. Y el norte o el sureste que se rasquen con sus propias uñas. La persistente acción de expansionistas norteamericanas, la posición tiránica de Santana, pero también nos explican cómo le dice a Martín Prefecto de Cos y a Vicente Filisola, sálganse de un pueblo solo, y retiran las tropas. Y también el juego al ratón, y además que esperaron a que entraran cansados en San Jacinto y la matanza y todo lo que se generó ahí. El problema de esclavitud y también el problema de la cuestión de los indios. ¿Sí, Martín? También, como les señalaba al principio, en México viene a dar origen al fracaso del modelo nación criolla, los éxitos que la civilización hispanoamericana defendieron los criollos a través de la independencia de 1821 no pudieron ser sostenidos. Uno, la fragmentación política, la formación de caciques, que luego Benito Juárez aprovechó perfectamente bien y luego se convierten en caudillos, la proliferación de conflictos internos y la existencia de gobiernos por lo general corruptos, incompetentes, que estaban compuestos por élites en lucha para controlar el poder político dejado vacío por la derrota del poder imperial, y que evidenciaron la incapacidad para conformar un proyecto de nación al que todavía siguen criticando, de que lo que ya les surge en estos tiempos es definir el modelo de nación que México quiere ser, porque esa es la gran deuda que se ha generado a lo largo de la historia, no se ha definido todavía. Entonces todavía sigue ahí volando ese concepto. Síguele. La misión del Álamo, muy representativa. También desde el punto de vista histórico, dicen que el problema con Texas y la guerra fue una de las rupturas históricas impresionantes que hemos tenido. O sea, son momentos de choque, donde nos han hecho pensar si somos viables como proyecto de nación o no, si somos hermanos, somos una república, o qué somos, o estamos llamados a ser fracasados en el trayecto de nuestras vidas. Bueno, dicen que México ha tenido varias rupturas históricas. Uno, la llegada de los españoles. Cuando llegaban, pensaban que iba a venir Quetzalcóatl y nos iba a salvar, y lo confunden, y eso propicia a su vez la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, en 1521. En 1810, el inicio de la insurgencia, que rompe toda una estructura que medio ya estaba consolidándose a partir de la agricultura y de la minería. En 1822, cuando vieron que el proyecto Iturbide no era válido ni propicio para lo que se quería. Además, Iturbide jugó con el proyecto de nación, le hizo pensar que iba a formar un proyecto de nación, y luego se proclama emperador a sí mismo, desconoce la Constitución, se hace un golpe de Estado, renuncia, se va, regresa, lo pescan en Padilla, y bueno, la guerra y ocupación. Bueno, ese año, 1824, Centroamérica se separa, y también en 1824 la actitud de Chiapas, que pertenecía a Guatemala. O te quedas o te vas, dice Renal, que la nación es la voluntad de vivir juntos por coordenadas culturales. Bueno, Chiapas fue el único estado que decidió ser mexicano por voluntad propia. Entonces decían, ahora con el levantamiento zapatista, sobre todo Samuel Ruiz, de que había un trasfondo medio extraño ahí, ¿verdad? Respecto a que habían hecho un pacto con una república federal que no se había cumplido, y que creo hasta lo hacían válido en 185 años, y que por eso se querían separar de México. Y bueno, otro problema, bueno, la fragmentación territorial, y que de una sola región salieron 5 repúblicas. La guerra y ocupación norteamericana quedó como consecuencia de los tratados de Guadalupe Hidalgo, y en el presente siglo, bueno, en el siglo pasado, la revolución del 10
y para algunos analistas también sitúan aquí el error de diciembre, cuando de cuenta truena la economía nacional y demás. En lo que a mí respecta, pues bueno, también para muchos este es un episodio que para la historia y identidad de los mexicanos es una ruptura histórica, porque no pensaban todas las consecuencias que se podía generar. ¿Sí, Martín? 1. El procedimiento de la conquista de Texas fue un plan que duró 40 años, desde 1808 a 1836 por ahí. La primera fase, la invasión pacífica por colonos, luego la rebeldía, la República de Texas y luego la anexión. México adoptó un papel triste en la guerra. En este papel, la provincia que se constituyó república no demostró previsión y prudencia y emitió la guerra y pensó o vieron como una farsa. Se manipularon los sentimientos patrióticos, la campaña contra los tejanos impuso graves contribuciones y el medio político, compuesto por varias fracciones políticas, se aprovechó de un problema para llevar agua a su molino, que a la larga provoca la caída del régimen de Santa Anna. Ya voy a acabar. Y demás. ¿Sigue, doctor Martín? México no sabía con certeza hasta dónde llegaban los límites. La guerra trajo un evidente divisionismo norte-sur, este-oeste, esclavistas, antiesclavistas, industrial, agropecuario, republicanos, demócratas, unionistas, secesionistas en Estados Unidos, y Texas se convirtió en uno de los estados más prósperos e influyentes de los Estados Unidos. Síguele. El Álamo de Parras, que viene también desde de Viesca. Síguele. Sintetizamos los principales problemas: especulación de tierras, aspectos culturales y étnicos, esclavitud, la participación muy leve de Estados Unidos, primero, luego ya no. Sinceramente no creo que todo el territorio que se perdió se hubiera quitado a México si no hubiera desarrollado de una manera tan impresionante. Aunque ahora después viene la venganza mexicana, ¿verdad? Cómo esa región se está poblando de ahora de mexicanos. Tarde o temprano se hubieran ido por su cuenta y el poco cuidado que se les había dado. Síguele. La separación se debió a un intrínseco, consistente o poco a nulo apoyo que el gobierno dio a las provincias del norte, lo cual obligó que buscaran mayor actividad económica para ellos y así generar una región con recursos y lograr una economía de subsistencia. Otro valor extrínseco fue promovido por la cercanía geográfica, la influencia cultural y comercial de Estados Unidos, que jalaron con fuerza una gravitación procedente de Estados Unidos, además también del expansionismo norteamericano. Fíjale. Ya voy a acabar. Esta zona tan importante para el desarrollo económico, político y social, tanto en México como en Estados Unidos, no se conoce del todo bien y prevalecen todavía actitudes marcadamente internacionalistas y patrióticas que en lugar de rechazar lazos de unión, crean viejos odios y rencores. Por lo mismo es urgente que se hagan más investigaciones que nos den una visión más global en torno al origen de los problemas de una región que comparte o que gira en torno al río Bravo, tanto el noreste mexicano como de Texas, en la cual se desarrollan estudios sociológicos, urbanísticos, ecológicos, culturales, patrimoniales, étnicos, comerciales, de salud pública y demás. ¿Síganme? Y al último, fundamentar con fuentes de carácter primario los acontecimientos que precisamente generan. Esta es parte de la etapa del México independiente. Pero saben que el México independiente solamente es la independencia de 1810-21. No, todavía el México independiente termina precisamente con los tratados de Guadalupe Hidalgo. Proponer nuevas investigaciones que nos den nueva visión del problema, ¿sígale? Y ahí ya, para que ustedes vean aquí. Bueno, para recordar Texas, pues, nos gusta mucho el Tex-Mex y esas son. Va a ser una región que genera mucho. Mucha parte de esto le recomiendo. El periódico oficial de Nuevo León, la Gaceta Constitucional, maneja un discurso muy extraño. Había un periódico en Nueva Orleans, el Picayune creo que se llamaba, acuerdo, que decía: Texas es norteamericana por estas causas, y alguien de Monterrey que no firma los artículos decía: no, Texas es mexicano. Y entonces ahí se puede hacer una buena investigación crítica, sobre todo porque la reproducen y luego la contestan los de... Más que yo tengo algunas fotocopias, me falta ampliar más, pero bueno, se puede ir complementando en torno a esta región y dar luces, porque los que regularmente han investigado esto pues, bueno, vienen del centro del país, y desde el punto de vista histórico, y más para los tejanos que a veces no les gusta que anden nosotros buscando. Cuando iba
a las reuniones que hace la Texas State Historical Association, me preguntaban, ¿y tú qué andas haciendo aquí? ¿Verdad? Y de ver, ¿qué andas haciendo aquí? Pues no sé. Y luego, tú eres cronista, me dijo una vez, ahí en San Antonio, pues tú eres cronista, tú vete para allá, ¿verdad? Y más porque la historia la hacen ellos en las universidades. Y aquí la historia la hacemos desde aquí, de estos grupos de amigos, de este ambiente social más humano. Y ellos no son muy académicos y tu hipótesis. Y entonces, si no hay propuestas, si no hay hipótesis, no hay eso, no. Entonces, son cosas muy interesantes que no obstante a ellos les interesa. Y además las guardan. Frank de la Tejas, yo creo que fueron los más abiertos en ese sentido. O Laura Gutiérrez Witt de la biblioteca Nati Libenzo. Pero sí hay otros tejanos, ¿sí? Que tú qué andas haciendo aquí, ¿verdad? Y más de regiones muy al norte, donde todavía, o tan sencillo, ni las pelan, porque no les interesa, no les gusta, y dicen que los únicos que les importa este problema de Texas es a la gente de San Antonio, y Austin, y Goleado, y esa región, ¿verdad?, donde hubo pleitos, González y acaso, el resto, El Paso, Texas, ellos están más de aquel lado que de este lado. ¿Alguna duda, preguntas? Nada más un comentario. La Universidad de Houston tiene una facultad o escuela que se llama el legado hispánico. Sí. Es magnífico. Sí. Acervo de sí. fotos. Sí, sí reconozco, sí, y hacen becas. Yo participé con ellos hace 2 años en la reunión 3 años que hicieron en Corpus Christi. O sea, mi ponencia con ellos fue a través de ese proyecto. Luego me contactan los de la Texas Tech de Lubbock al año siguiente, qué raro. Entonces en la misma mesa, esa fue en Austin, que también traen esos proyectos ellos. Pero sí los de Houston, los de Austin que tienen la biblioteca, Nati Libenzo, hay un libro que no he podido conseguir. Está en el Tecnológico Monterrey un profesor que se llamó Pablo Herrera Carrillo, lo corrieron del TEC, de aquellos 50, 60, no sé, escribió precisamente las 7 guerras por Texas, una cosa así. Entonces parte del problema es que también hasta los libros se desaparecieron. Por cuerda inteligente el don Pablo de Atenas, que menciona, y otros, no. Aunque también después, desde el punto de vista académico, bueno, Miguel González Quiroga, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ha investigado esto, Miguel Ceballos, de Nuevo Laredo, aunque Manuel Ceballos toma, no, ese es el origen de la pretejanidad, y los tira a Lucas, ¿verdad? Pero son cosas muy interesantes que seguir rescatando, definitivamente. Sí, claro. Bueno, hay muchas cosas que decir, este es un tema muy amplio, sí. Pero Miguel Terán, por ejemplo, se suicidó el 32, desesperado porque sabía que Texas iba a perder, y no se hicieron las medidas que él sugirió. Luego el 36 que se separa Texas. A Matamoros nos benefició que con Filisola venía una familia y un niño que se llamaba Ignacio Zaragoza Seguí, y ahí vivió 7 años en Matamoros, el niño Ignacio Zaragoza con su familia, dado que Texas se separó. Cuando el 45, son 9 años nada más la República de Texas, y en los mapas de Texas se ve que la República llega hasta el río Las Mesas, después le cambiaron a ellos que hasta el Bravo. Pero cuando el 45 se adhiere a los Estados Unidos, entonces Polk le ordena a Zacarías Taylor que invada la Franja de Nueces, y entonces se lleva parte de Tamaulipas y parte de Coahuila. Sí. Pero Abraham Lincoln era diputado federal en esa época y le dijo, esta política de Polk me recuerda a aquel granjero en mi pueblo que decía, no, yo no quiero todas las tierras, nomás las que van colindando con las mías. El caso es que por ahí escribí en alguna ocasión de que esto de la Franja de Nueces también es como aquel ranchero que lo llevaron a la cárcel y cuando lo presentan con el juez dice, ¿por qué me trajeron? ¿Te robaste una vaca? No, señor, yo me encontré un mecatito. Lo que pasa es que en la otra punta del mecatito había una vaca y eso es cuestión de suerte. Y eso fue lo que le pasó a Taylor, mucha suerte, porque él reclamaba nada más la Franja de Nueces, que ahí terminan del río, ahí terminan Nueces, esa era la franja. Pero con los tratados de Guadalupe Hidalgo se llevan la vaca y no necesitamos más fierro para comprobar el origen, que son los nombres. Nuevo México, Nevada, Arizona, California, Colorado, son nombres españoles
que los pusieron los exploradores españoles, y ese es el origen de México. Entonces, ahí les desarmas cualquier hipótesis y cualquier teoría y cualquier tesis, pero pues como dijo Grant, que venía Ulises Grant, también siendo joven en las tropas de Scott, dijo, bueno, cuando las armas hablan, las leyes callan, y esto fue lo que sucedió. Con la fuerza de las armas se llevaron el territorio. Sí, sí.